Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. El Al-Qaeda tiene varios grupos filiales, ¿no? Recuerde que está el Boko Haram. Boko Haram es un grupo muy violento que ataca a las mujeres, las viola. Afortunadamente, y digo afortunadamente, si puedo decir, este grupo no torturaba a las mujeres físicamente, no las tocaba, pero sí tenía una fuerte influencia psicológica, o sea, había una tortura psicológica. Una religiosa colombiana que hacía una misión humanitaria en África terminó en las garras del grupo terrorista Al-Qaeda, que la retuvo durante más de 4 años en un peligroso desierto. Yo soy el inspector y en este capítulo conocerán los secretos de una arriesgada misión policíaca en la que 4 agentes del grupo antisecuestro se infiltraron en los dominios de los extremistas para negociar su liberación. La historia será contada por uno de sus protagonistas. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Suplicio de fe. Una monja colombiana en garras de Al-Qaeda. Atención, un avión se acaba de estrellar contra una torre del World Trade Center de la ciudad de Nueva York. La torre arde en llamas en este momento. Hay alarma, hay en este momento una gran preocupación por parte de las autoridades de Nueva York. El 11 de septiembre de 2001, 2 aviones comerciales se estrellaron contra las imponentes Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, dejando 2.996 muertos, cerca de 25.500 heridos y una sociedad amenazada. Fue el peor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos y la aparición en la escena global de una tenebrosa organización extremista, Al-Qaeda. Su líder, el saudí Osama Bin Laden, coordinaba una red criminal con capacidad destructiva en Norteamérica, Europa, Asia y África, la cual incluía mercenarios de múltiples países, combatientes musulmanes, lavadores de dinero y jóvenes occidentales reclutados mediante un intrincado lavado de cerebro que los convertía en suicidas bomba bajo la premisa de que iban a reencarnar en los brazos de Alá. A pesar de que su base de operaciones quedaba a miles de kilómetros de distancia, Al-Qaeda entró en el radar de la policía colombiana el 7 de febrero de 2017, con un secuestro ocurrido en la comunidad rural de Koutiala, en la nación africana de Mali. La víctima fue Gloria Cecilia Narváez, una religiosa nacida en el departamento de Nariño, perteneciente a la Orden de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. La monja de 56 años estaba en el continente negro desde 2011 en calidad de misionera. Bueno, pues la hermana Gloria, ella es franciscana, la comunidad franciscana de María Inmaculada. Los franciscanos son unos solos, y yo digo que somos unos solos porque me considero franciscano. Fui educado en un colegio franciscano y por cosas del destino y del trabajo resulté buscando una franciscana, entonces soy muy inspirado en la vida de Francisco. Y ella es de la comunidad de María Inmaculada. Las franciscanas en el mundo están, y ellas tienen una misión, un grupo de María Inmaculada y otro de María Auxiliadora. En este caso la hermana Gloria es de María Inmaculada. Ella es religiosa hace muchos años y ella se encontraba en el África haciendo una misión humanitaria. Ella se encontraba ayudando a unos niños en situación de unos huérfanos, haciendo misión humanitaria. O sea, realmente era una labor admirable, ¿no? Ella
Ella es de Nariño, pero se encontraba con su comunidad en el África haciendo esa actividad. La voz que acaban de escuchar es la del coronel Gustavo Adolfo Camargo Romero, uno de los policías más experimentados en la lucha contra el secuestro en Colombia. A él le asignaron la misión imposible de viajar a África, infiltrarse en las comunidades locales y negociar con los terroristas de Al Qaeda para lograr su liberación. Queridos oyentes, en este capítulo escucharán un formato de narración diferente a los anteriores. Por medio de una entrevista será el principal protagonista de esta historia quien nos contará en sus palabras qué fue lo que ocurrió en esa increíble aventura que duró 4 años y 8 meses en un país azotado por el terrorismo islámico. El coronel Camargo ha luchado contra muchas organizaciones criminales a lo largo de su carrera. Fue comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía en el Valle de Aburrá, subcomandante del Departamento de Policía de Bucaramanga, comandante de la Policía de Huila y subcomandante de la Dirección Antisecuestro. Actualmente trabaja como agregado policial en la Embajada de Colombia en Bolivia, donde fue localizado por revelaciones del bajo mundo. El oficial accedió a contarme los secretos de una misión que lo marcó de por vida. El país es Malí. África Occidental es uno de los países más pobres y más peligrosos del mundo. Tiene como unas 7 ciudades: Tumbutú, Kidal, Gao, Bamako, como Culicoró. Ella realmente fue, en lo que nosotros logramos investigar y determinar, fue secuestrada equivocadamente. ¿Sí? Esa zona del mundo es el desierto del Sahara, el cordón de Sahel, que atraviesa toda África Occidental. Ella estaba ya en una población que se llama Carangazo. Eso es más o menos a 400 kilómetros de Bamako, la capital. Es un terreno netamente rural, inhóspito, casi que ya es el desierto. Ella estaba ahí atendiendo una comunidad de niños muy pobres, tenía un centro de salud, ella atendía a los niños enfermos, había muchos niños huérfanos, y tenían una obra junto con otra colombiana, otra hermana colombiana y otra hermana que era de Burkina Faso. Ellos estaban en esa localidad, ya llevaban unos años, la gente las quería, realmente ella lo que hacían era ayudar a la comunidad en Carangazo, y estos terroristas de la Al-Qaeda utilizaban esa región del mundo porque algunos turistas van al desierto a conocer unas ruinas que hay en medio del desierto, entre Mauritania, Argelia y Bamako, y Malí, perdón. Entonces, lo que logramos establecer es que iban a llegar unas francesas de una ONG que apoyaban en determinado momento económicamente la misión de la hermana, y el grupo de la Al-Qaeda, esta facción que la secuestró, tenía la inteligencia ya montada pues para secuestrar a la francesa. ¿Por qué lo digo? Porque en ese momento, en esa época, habían nueve personas de diferentes nacionalidades secuestradas: un sudafricano, había una francesa, había una sueca, había un canadiense, más o menos habían entre 8 y 9 secuestrados. Realmente este grupo se dedicaba al secuestro en esa zona. Como las francesas iban a llegar a la población, alguien las alertó para que no llegaran, alguien les da la información, les dice: mire, está muy sospechoso eso, hay movimientos sospechosos. Las francesas deciden regresar, pero el grupo que las secuestra, los secuestradores, ya tenían todo el operativo para secuestrarlas. A pesar del pánico que pudo haber sentido en ese momento, al verse rodeada de hombres armados, la monja se sacrificó por las demás. Ellos llegan a la población de Carangazo y pues no encuentran a las francesas, pero encuentran a las 3 monjas, a la hermana Gloria, a otra hermana colombiana y la de Burkina Faso. Pues como tenían tenían pasaporte internacional, pues los terroristas deciden llevarse a la hermana Gloria. Realmente se iban a llevar a la hermana más joven, pero la hermana Gloria,
como la de más tiempo. Nosotros en la policía diríamos de más antigüedad. Dijo, no, me llevan a mí porque yo soy la que respondo en un acto, además de heroísmo y de valentía, ¿no? Ella dice, no, si se van a llevar a las hermanas, por favor, llévenme a mí. El secuestro tuvo eco a nivel mundial y el propio Papa Francisco exigió la liberación de su sierva. En Colombia se pronunció Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal. Esperamos que la liberen, que regrese sana y salva, eso por su familia, por su comunidad religiosa y por todo Colombia. Yo creo que la Cancillería esté trabajando en esto porque eso hay que hacerlo así de gobierno a gobierno, ¿no? Entonces esperamos que todo eso tenga efectividad. Mientras tanto, una llamada de urgencia sacó de la rutina al coronel Camargo. Sus jefes de la Dirección Antisecuestro de la policía lo llamaron a una junta de alto nivel. Y es así que cuando pues en Colombia llega la noticia, pues a todo el mundo sorprendió porque pues era muy extraño ver una colombiana secuestrada por el Al-Qaeda en el África, a kilómetros de distancia de nuestro país. Entonces pues era una situación muy compleja, un caso muy complejo, pero finalmente los familiares de la hermana Gloria y la misma comunidad, la Madre Superiora, pues pidieron ayuda al gobierno colombiano de que hiciéramos algo por la hermana, porque pues realmente, primero es un país, es uno de los países más peligrosos y más pobres del mundo. Entonces eran unas situaciones muy difíciles y pues bueno, en Colombia el gobierno y el director de la policía pues tomaron la decisión de mandar un grupo especial. Camargo era el indicado para comandar la operación, dado que ya había investigado secuestros en el extranjero, en países como Honduras, México y Uruguay. Su perfil de negociador fue determinante en la selección. La misión nuestra consistía en lograr una negociación, ¿no? En lograr establecer, tener claro el contexto del secuestro, porque pues usted sabe que yo soy experto en negociación y prácticamente por eso me mandaron al frente de la misión, porque lo que teníamos que buscar era una acción humanitaria enfocada en una negociación. Pensar en un operativo de rescate, pensar en una operación de rescate era descabellado, pero siempre yo contemplaba esa posibilidad. Sin embargo, la línea de trabajo fuerte mía era enfocarme en buscar una acción humanitaria y en buscar la liberación de ella. Por eso tenía que llenarme de toda la mayor información posible sobre lo que ocurría con ella. Entonces lo primero que hicimos fue establecer el grupo que la tenía, que se lo acabo de mencionar. Logramos identificar las características del secuestro, que era la equivocación, porque no era normal, una religiosa, no era normal que la secuestraran. Logramos establecer la ruta y logramos establecer el grupo. Comandos, Operación Esperanza, vencer o morir. El oficial sabía que aquel era un trabajo de altísimo riesgo y en principio decidió no decirles la verdad a sus familiares. Les contó que partiría a África y ellos pensaron en safaris y animales exóticos, pero nunca en radicales islámicos. Camargo formó un equipo con otros 3 policías y su primer destino fue Turquía, donde se familiarizaron con la religión y la cultura del pueblo de Alá. Establecieron contactos con las embajadas de Colombia en África y pidieron información de referencia a las agencias de seguridad internacionales. Bueno, este grupo terrorista funciona como por varias células, ¿no? Los que hacen el plagio físico en el momento es un grupo que se denominaba el Frente de Liberación Masina. Ellos son musulmanes, son de la Al-Qaeda, son una filial de la Al-Qaeda, pero en esta zona, digamos que en ese triángulo, un triángulo geográfico, operaban el Frente de Liberación Masina y ellos operaban en todo el Magreb Islámico. Esos son más o menos, pudimos determinar que fueron 6, 8 terroristas las que se la llevaron. La sacan por la zona rural, la sacan hacia Burkina Faso, la sacan del país inmediatamente,
por la frontera y la suben al norte y la ubican entre Malí y entre Mauritania. Entonces ya después de un mes, cuando ya establecen los terroristas que la plagian esta ruta, se la entregan directamente a la Al-Qaeda, al grupo de la Al-Qaeda que comandaba toda esa zona, o que operaba en todo el África, ¿no? El Al-Qaeda tiene varios grupos filiales, ¿no? Recuerde que está el Boko Haram. Boko Haram es un grupo muy violento que ataca a las mujeres, las viola. Afortunadamente, y digo afortunadamente si se puede decir, este grupo no torturaba a las mujeres físicamente, no las tocaba, pero sí tenía una fuerte influencia psicológica, o sea, había una tortura psicológica. Con la información inicial recolectada, los policías ya sabían a quiénes se estaban enfrentando. No sería fácil entrar en el círculo de estos radicales. Este grupo que la secuestra tenía un manual. Logramos encontrar un manual que ellos tenían para el secuestro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ellos fueron, a ellos la misión de ellos inicial era secuestrar a la francesa, pero como no la lograron, ellos se llevan a la hermana, porque si ellos hubieran regresado con las manos vacías, los ejecutan, porque defraudaron a defraudaron a su organización. O sea, los terroristas que fueron a secuestrarla, si hubieran llegado sin secuestrado, los hubieran asesinado, Nelson, ¿sí? Gloria Cecilia Narváez Argotti. Yo soy colombiana. Cuando se dan cuenta que es religiosa, que es monja, dicen que el motivo del secuestro es por ir a meter la cabeza llena de cucarachas con otras religiones diferentes a la de ellos. Ellos justifican ya el secuestro porque pues ya la tienen secuestrada y ya no la van a liberar. Entonces ya justifican su secuestro por un tema de la religión, de que ya había ido allá a llenar la cabeza de cucarachas con otras religiones a los africanos. Con una fe que bien podría mover montañas, o en este caso desiertos, los 4 agentes tomaron un vuelo hacia Mali, sin la certeza de si algún día regresarían a besar a sus esposas. Su atención, por favor. Último llamado para los pasajeros del vuelo Turkish Airlines 988, con destino a la ciudad de Bamako, Malí. Recuerde portar su pase de abordaje y su documento. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la. Mientras los policías se las arreglaban para encontrar información sobre su paradero, los terroristas transportaban a la monja y a otros secuestrados por las inclementes arenas del desierto de Mali, en la frontera con Burkina Faso. Finalmente ella estuvo todo el momento del plagio en el desierto, en la inclemencia del desierto, porque realmente nosotros estuvimos en el desierto y yo le puedo decir con conocimiento de causa que es peor que la selva. En Colombia hicimos muchos rescates en las selvas de nuestro país, pero el desierto definitivamente es peor que la selva, es inclemente el clima, y ella realmente siempre la tuvieron en el desierto. La movían cada 2 meses, como hay mucha frontera con Mauritania y con Argelia, la movían entre esa frontera. Realmente estuvo siempre en diferentes células de ese grupo, pero aguantando todas las inclemencias del desierto, ¿no? Las temperaturas a más de 60 grados. En la noche uno pensaría que el desierto es muy caliente, pero al contrario, el desierto es helado porque la brisa del desierto es sumamente fría, hace una temperatura muy extrema. Los traslados eran constantes para evadir las operaciones de las agencias internacionales, lo que dificultaba su ubicación exacta. Ella en el desierto, estas personas, estos terroristas, pues conocen perfectamente el desierto. Entonces hacían como pequeñas carpas, como pequeñas tiendas, sí, ahí no se estaba más de 2 meses. La iban rotando. Habían muy pequeñas poblaciones en medio del desierto. A veces estaban ahí, a veces, les repito, ellos eran nómadas, ¿no? Ellos establecían tiendas en sitios donde conocían ya el terreno, que podían instalarse algunas semanas, pero lo que entendimos es que a veces en la tierra
hacían huecos para dormir, por ejemplo, como madrigueras. Entonces hacían huecos y ahí dormían o pasaban la noche resguardándose del clima y del viento, porque el viento levantaba mucho la tierra del desierto y les afectaba los ojos, las vías respiratorias. Entonces las iban rotando. ¿Por qué las rotaban? Porque había una operación francesa en esa zona. El gobierno francés lanzó una operación, la operación Barkhane, la operación Serval, que era controlar el terrorismo en ese país, porque eran unos convenios que existían. Entonces lo que el grupo francés, las fuerzas francesas querían era impedir que el terrorismo llegara a la capital, que era Bamako, ¿no? Los extremistas no tenían que usar celdas con barrotes para retener a los cautivos. Para ellos, la inmensidad del desierto era su cárcel. Muchas veces me contaba la hermana y otros secuestrados con los que hablé, que ellos llegaban y acampaban y no los amarraban. Le decían, bueno, aquí estamos en esta campaña, en esta tienda, y usted puede moverse más o menos las características de una cancha de fútbol. Y usted puede moverse en esa zona. Y muchas veces ella pensó en fugarse, en volarse. Pero le tocaba regresar por el temor del desierto, porque se podría perder en el desierto, se podría morir algún animal. En el desierto había muchos alacranes, muchos escorpiones, y a ellos les temían mucho en la tierra porque eran venenosos. Entonces ella muchas veces intentó, pero le tocó regresar porque pues, se perdía en el desierto y era peor, ¿no? Con el pasar de los años, la prisionera terminó convirtiéndose en un soporte para los radicales. Debido a sus conocimientos básicos en medicina, la hermana Gloria era quien atendía las necesidades de salud de los otros cautivos y de los propios secuestradores. Su vocación le impedía negarles la ayuda. La exposición a las temperaturas extremas, la mala comida y el agua escasa le pasaron factura a la monja. Su deterioro quedó evidente en los videos distribuidos por el grupo ilegal como prueba de supervivencia. En uno de ellos, publicado el 1 de mayo de 2021, aparecía en una tienda de campaña improvisada con telas, con el cabello cubierto por un velo hijab y la cara tostada por el sol. Hablando en francés, la religiosa se identificó y dijo que estaba en poder del Frente Al-Nusra para el Islam y los musulmanes, otra de las células de Al-Qaeda. Je m'appelle Gloria Cecilia Narváez Argotti. Je suis colombienne. Aujourd'hui, c'est le 1er de mai del 2021. Je suis avec le groupe SOP, Islam et Musulman. Yo soy el inspector. Y estamos presentando la tercera temporada de Revelaciones del Bajo Mundo. El podcast de El Colombiano. Al tiempo que la hermana Gloria luchaba para sobrevivir en las garras de Al-Qaeda, los policías colombianos trataban de adaptarse a un mundo totalmente ajeno. Finalmente, pues yo soy católico y es un choque fuerte de costumbres con otras religiones. Nos tocó referenciarnos, por ejemplo, en Turquía. Estuve un tiempo en Turquía, en Estambul, referenciándome porque tenía que entrar en contexto con la religión. No podía ir en contravía de la religión musulmana porque tenía que caracterizarme y tenía que infiltrarme. Pero el primer mes fue muy difícil porque pues ellos en la capital, en Bamako, cada 3, 4 cuadras hay una mezquita y rezan muy fuerte, hay unos parlantes y rezan muy fuerte 5 o 6 veces al día. Y eso me estaba afectando o nos afectaba a todo el grupo, esos rezos, porque pensábamos que nos iban a hacer un ataque, que algo nos iba a pasar. Duré como más o menos un mes casi sin dormir por el tema del impacto y bueno, finalmente me tocó confesarle a mi mamá y a mi esposa de que no podía dormir y bueno, finalmente me recomendaron escuchar el salmo, el evangelio, los salmos, lo escuchaba por internet y después de un mes casi que logré escuchando pues las oraciones y el salmo y el rosario, sobre todo el rosario. Me ayudó como a conciliar el sueño y como a nivelarme.
El calendario corría en contra, así que iniciaron las tareas de infiltración asumiendo diferentes fachadas. Alquilaron una casa en el barrio de las embajadas diplomáticas. Se olvidaron del uniforme policial y se fueron transformando en diferentes personajes con el fin de llegar a distintos lugares sin despertar sospechas, pues era bien sabido que los extremistas tenían una intrincada red de informantes que los alertaban sobre cualquier desconocido en el área. El Servicio Nacional, el Servicio de Inteligencia de España nos ayudó mucho. Recuerdo, y lo voy a nombrar, dos amigos policías españoles, Carlos y Ismael. Los recuerdo mucho y yo ojalá algún día escuchen esto, porque fueron unos ángeles de la guarda para nosotros, porque a través de ellos logramos infiltrarnos, logramos entrar a la comunidad, porque uno de ellos era casado con una africana musulmana, ella era de una comunidad, y por intermedio de Carlos logramos entrar a la comunidad, conocer la comunidad y casi que formarnos o volvernos parte de esa comunidad. Ahí logro la primera acción de infiltración, logro como compenetrarme con esa comunidad. Ahí era como lo que utilizaba como fachada era un misionero que daba realmente clases. En Mali los residentes hablan francés y bambara, un dialecto autóctono, entre otros lenguajes de origen tribal. Para comunicarse con los lugareños, los policías contaron con la ayuda de las misioneras franciscanas, quienes conocían la verdadera razón de su estadía. Las religiosas se quitaban el hábito, se vestían de civil y los acompañaban a las reuniones interpretando distintos personajes para traducir la conversación, como si fueran espías consumadas. A medida que se aproximaba a diferentes comunidades buscando información, el coronel Camargo asumía nuevas identidades. Me decía que su primera fachada fue como misionero. ¿Qué otras fachadas tuvo que utilizar para ese trabajo? Utilicé dos fachadas. Utilicé una de médico y otra de instructor de baile, imagínese. ¿De qué tipo de baile? Instructor de baile por colombianos. Es una anécdota porque después de un tiempo conocí otras personas, ángeles de la guarda en esto, porque unos colombianos, Edgar, Juan Carlos, Álvaro, eran unos colombianos que trabajaban con Naciones Unidas en Malí. Había una base militar muy grande de Naciones Unidas con los cascos azules, y ahí me encontré con unos colombianos y era una comunidad muy grande, eran todos casi europeos, y allá hacían como los colombianos tenemos el sabor y la alegría. Uno de ellos, el mayor, que era Edgar, implementó el Gin Day en la base. Pues, se vivía una zozobra y un ambiente de tensión, porque todo el tiempo había amenaza. Entonces, dentro de la base, que era muy segura, como por esparcimiento y como por un poco de relajar un poco las personas que estaban allá, se hizo un Gin Day o un viernes de rumba. Cada 15 días en la tarde se ponía música y todas las personas europeas de la comunidad pues compartíamos ahí una cerveza, unos pasabocas y se hacía baile. En una de esas pues Edgar pone música colombiana, pues de Juanes, Shakira, que para nosotros es normal, y yo bailé. Entonces muchos europeos y europeas se dieron cuenta y me dijeron: venga, ¿por qué no? ¿Cuánto nos cobra y nos damos clases de baile? Y yo no, yo no cobro nada, yo no sé bailar, o sea, yo no soy bailarín, yo me muevo, me imagino que por ser colombiano, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ahí me sale la idea de utilizar esa fachada de instructor de baile, la cual utilicé y me sirvió mucho, porque en algunos momentos que me presentaba con una comunidad o que alguien podría señalarme, porque pues le repito, usted me conoce, soy grande, si me señalaban, pues que me señalaran como el profesor de baile y no como otra cosa diferente, ¿no? ¿Y le tocó dar alguna clase a la comunidad? Sí, por supuesto, sí, claro, poníamos música colombiana, sobre todo Juanes y Shakira, eran muy conocidos en la comunidad europea y la comunidad
africana ponía Juanes o ponía la camisa negra de Juanes, era una locura allá en África. Me volví experto, me tocó, era supervivencia, pero bueno, finalmente me dio resultado porque lo que lograba con la fachada era primero mantenerme a salvo, mantenerme un poco seguro y lograr buscar información que me ayudara a liberar a la hermana Gloria, ¿no? En un día rutinario, los policías se despertaban a las 7 de la mañana. La primera tarea era conectarse a Internet y analizar las noticias de la región, en particular las redes sociales y páginas web que usaba Al Qaeda para difundir su propaganda. También estudiaban mapas para saber qué lugares eran peligrosos y por cuáles rutas podían escapar si había emboscadas. El agua no era potable y abundaban el cólera y las infecciones por salmonela, así que vigilaban muy bien su alimentación. En las tardes, cuando bajaba el sol abrasador, salían a trotar. Y la otra fachada fue médico porque el sector donde vivía, ya cuando tenía confianza, pues salíamos a entrenarnos, a hacer deporte, hacíamos marcha forzada o caminábamos 2 horas a las 5 de la tarde por el tema de si nos tocaba hacer algún movimiento táctico con las fuerzas especiales de Francia, pues teníamos que estar entrenados. Pero como el clima era tan inclemente, generalmente a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde de la noche, hacíamos 2 horas de ejercicio, caminando forzadamente, hacíamos marcha, entonces había un circuito seguro y por ahí caminábamos, pero ya era la ciudad, ¿no? Eran barrios, o sea, atravesábamos barrios y la gente nos veía. Y en una de esas, unos africanos se accidentaron en una moto, pero pues no había ambulancias, no había paramédicos como en nuestro país, no llegaba nadie, y pues puro instinto de solidaridad, ¿no? O sea, la gente se aglomeró a ver el accidente, había una mujer africana muy mal herida, y la gente lo que se hizo fue aglomerar a ver el accidente, aglomerarse en torno a ella, pero estaban quitándole la respiración y estaba casi falleciendo. Entonces, pues yo lo que hice fue separar a todo mundo y darle respiración y estabilizarla, ¿no? Pues en los conocimientos que en el entrenamiento como policías tenemos. Entonces, claro, todo el mundo me señalaba y para poder apartar un médico. Y yo dije, bueno, pues ahí me nace otra fachada que es la de ser médico. Pues también cuando caminaba, pues me identificaban como el médico. Un día los policías sintieron que la muerte les había llegado. Dentro de los musulmanes, para ellos los viernes son sagrados, ¿no? Que el viernes, según la religión musulmana, es donde las puertas del cielo están abiertas y cualquier acción que ellos hagan, según lo que pudimos conocer, cualquier acción en nombre de Alá, pues iban directamente al cielo. Entonces los viernes eran críticos para nosotros y un viernes tuvimos una reunión por fuera de la casa y regresando empezó a llover durísimo y empezamos a escuchar los cantos musulmanes. Realmente ahí dije, hasta aquí llegué, porque pensamos que nos iban a hacer algún ataque porque estaba lloviendo y quedó todo oscuro y nosotros estábamos en medio de la calle. Pensé realmente ahí que nos iban a hacer algún atentado porque pues era viernes, llovió y se fue la luz. Ahí pensamos realmente que nos iban a hacer un atentado. Así, entre la angustia de no encontrar a la monja y el temor de ser víctimas de un ataque, pasaron 4 años de infiltración en Mali, hasta que en 2021 hubo una señal de esperanza. Yo le mencionaba que una persona que estaba en Tumbutú, en el norte, nos ayudó a enviar el mensaje. El mensaje llega y nos ponen una cita a las 11 de la mañana en un hotel. El hotel se llamaba Salah y Salam. Ese hotel era, entre comillas, seguro porque pues habían como dos hoteles seguros donde
los europeos o los extranjeros podíamos ir como a almorzar. La reunión fue a las 11 de la mañana. Fui con la persona que me ayudó a contactar y llegó un hombre a la reunión. Generalmente las características físicas de los musulmanes, de los africanos es una, pero pues esta persona con la que me reúno es un tipo corpulento, tal vez más alto que yo, una persona con un contexto militar importante. Eso fue lo que más me dio temor, porque era una persona que se veía que era, pues por lo menos entrenada. Y empezamos a hablar. Lo primero que él me pregunta es ¿quién soy yo? Y yo realmente pensé en segundos decirle muchas cosas. Sí, ya puedo decirle que era médico, que era misionero, que era bailarín, que era sobrino, primo de la hermana, pero pues, afortunadamente Dios me iluminó y lo que terminé fue decirle la verdad, porque le repito, pues yo soy negociador experto y en la negociación uno de los principios para que una negociación sea exitosa, pues es la confianza. Entonces lo que logré fue decirle quién era yo, pero que realmente iba en una misión humanitaria. El coronel Camargo nunca supo el verdadero nombre de aquel personaje misterioso, pero era claro que tenía línea directa con el alto mando de Al Qaeda. La persona me dice, bueno, menos mal que me dijo eso porque yo sabía quién era usted. Yo ya sabía quién era usted y ahí fue cuando empezamos a hablar. Me dice que sí, que ellos están dispuestos a liderarla y que llegara a un punto. Es ahí donde le digo, no, yo a ese punto no puedo ir porque es peligroso. Recuerda usted que una de nuestras líneas de trabajo era muy temprano analizar cartografía, donde el sujeto me habla, yo ya conocía y claro que cuando yo le hablo con propiedad, pues él también se da cuenta que yo sé muchas cosas y no me podía engañar. Entonces donde él me dice que nos encontremos, que era una población de Gao, que era una ciudad muy inestable, realmente no era una ciudad, era una población, era un pueblo, y se llegaba por el río Níger. Entonces yo le dije, no, pues muy inseguro por allá y yo no puedo ir porque no tengo los medios. Además que es verdad, ¿no? Yo no tenía los medios, nosotros no teníamos carro blindado como algunos europeos, nosotros realmente andábamos en taxi, casi que ya en Bambará me defendía súper bien porque pues los taxis eran conducidos por africanos y ellos hablaban Bambará. Entonces a señas llegábamos donde queríamos llegar. Entonces en ese contacto pues decimos que es una acción humanitaria, que si hay que pagar algún dinero pues cuánto habría que pagar, lo que había costado el cautiverio de la hermana, pero alguna clase de recompensa o de rescate no se pagaba porque pues Colombia no paga eso, el Vaticano menos, y nadie va a pagar nada por ella porque pues ella es de origen humilde, ¿no? Su hermano y su mamá eran de origen humilde y nadie iba a pagar un dinero por ella. Y lo digo porque, le repito, pues al principio también le comenté que había nueve extranjeros secuestrados, pero allá hay personas que han pagado 1, 2, 3 millones de euros por la liberación. Hasta el momento, los secuestradores habían recibido mensajes de parte de gobiernos extranjeros y del mismísimo Vaticano pidiendo la liberación, pero nadie había llegado hasta sus dominios. Ver a los colombianos frente a frente fue un elemento decisivo. ¿Cómo logran convencer a Al Qaeda de la liberación y cómo fue el proceso del regreso de ella a la libertad? Pues realmente yo pienso que definitivamente la presencia nuestra allá fue importante. Fue importante porque ellos se dieron cuenta, digamos, si se permite la palabra, que ella tenía como un doliente, ¿sí? Segundo, fue clave haber tomado contacto con esta gente y decirles, mire, ella es una religiosa, no tiene ningún dinero, no es turista, no representa a ninguna organización fuerte. Eso fue importante, ¿sí? Digamos que ellos empezaron a contemplar, pienso yo, todas esas variables que nosotros les hicimos conocer, y finalmente cuando yo hablo con esta persona vimos la intención de liberarla. Obviamente que no podría ser en 15 días, pero sí podría ser en algún tiempo, pero vimos la acción de primero para salvar su vida, que era lo más importante, ¿no? El objetivo principal era conservar su vida. Uh-huh. Segundo, de que como el clima y el desierto era inclemente, pues si necesitaba alguna cosa,
que había alguien que lo podía suministrar, algún medicamento, algún alimento, pues que nosotros estábamos ahí en el África, que estábamos en Bamako, para poder apoyarla. Los terroristas se tomaron un tiempo para meditar la situación y contemplar sus opciones. Finalmente, el día más anhelado llegó el 9 de octubre de 2021. Ella la dejaron en el desierto, en una población del norte, sí, cerca de Tumbutú, y ahí ellos con algún contacto logran entregársela a las autoridades de Malí. Ya después las autoridades de Malí la llevan a la capital, a Bamako, y ya de Bamako ya se consigue un vuelo y vuela directamente a Roma. Ahí tenía que encontrarse con el Papa, ¿sí? El Papa quería hablar con ella, abrazarla y hacer todos los exámenes de rigor, ¿no? El tema de la salud. Ella salió muy débil, salió deshidratada, salió con temas de enfermedades, entonces pues tan pronto salió, ella estuvo en Roma recuperándose, después fue a Suiza y posteriormente llegó a Bogotá. La prensa estalló con la noticia. Acaba de confirmar la liberación de la hermana Cecilia Narváez, la monja colombiana que desde hace 4 años, exactamente desde el 7 de febrero de 2017, estaba secuestrada en Carangazo, África. La liberación de la religiosa de 59 años es resultado del trabajo de varios países, como cuenta el director de la Policía colombiana, Jorge Luis Vargas. Reuniones a nivel mundial con embajadores de varios países europeos, pero también de países africanos, siempre en el ánimo de buscar la liberación sana y salva de nuestro compatriota. Una fuente cercana a la delegación que medió para conseguir la liberación de Narváez aseguró a la AFP que no fue maltratada durante el secuestro y que conoció el Corán, agregando que no se darían detalles de la negociación. Varios occidentales, entre ellos un sacerdote estadounidense y un periodista francés, siguen secuestrados por este grupo terrorista. Algunos medios especularon sobre el supuesto pago de una cifra millonaria por parte del Vaticano para obtener la liberación de la monja, con base en una declaración de un obispo investigado por un desvío de fondos de la Santa Sede. El coronel Camargo negó esta hipótesis, pues desde el principio el Vaticano había dicho que si pagaba dinero por ese rescate, automáticamente convertía a todos los sacerdotes y religiosas del mundo en objetivo de los secuestradores. Durante incontables noches el coronel Camargo estuvo soñando con aquel momento. Se consagró tanto a la misión que entre 2017 y 2021 solamente volvió de visita a Colombia 3 veces. Fueron unos breves instantes de reposo con la familia, pero siempre con la mente en el desierto. Aún así, cuando tuvo a la religiosa frente a frente, no le fluyeron las palabras. Tuve la oportunidad de ir a recibirla al aeropuerto y abrazarme con ella, ¿no? Después de tantos años, una emoción muy grande y ya estuvimos en la casa de las hermanas allí en Bogotá, en Modelia. Ahí como hablamos mucho tiempo, compartimos, oramos, rezamos y bueno, eso más o menos así fue la liberación, Nelson. ¿Qué le dijo cuando la vio y usted qué sintió en ese momento, pues después de 4 años de trabajo tan duro? Pues yo, realmente le confieso, a mí se me hizo un nudo en la garganta porque no sabía qué decirle. Ella sí me reconoció de una vez y las hermanas le habían dicho que había un coronel y un grupo de policías que habían trabajado por su liberación.
y ella solamente me decía que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Y bueno, pues, el choque de la liberación es duro. O sea, al principio no tuvimos una misa, le entregamos la estatuilla de la libertad del Gaula, pero ya después con el tiempo mantuvimos el contacto y ya hoy somos muy buenos amigos. Hablamos cada mes porque ella siguió luchando, ¿no? Ella está en Tumaco cuidando unos niños y bueno, cada mes hablamos porque tenemos ahí como un pacto y ayudamos a unos niños que ella cuida, yo la ayudo y hablamos cada 15 días, cada 20 días, me manda mensajes que ora mucho por mí y bueno, ahí estamos con esa amistad tan bonita y sus oraciones, que pienso que es lo que me ayudan y me reconfortan a trabajar diariamente. La Policía Nacional condecoró a los 4 agentes que participaron en esta misión que parecía imposible. Al coronel Camargo lo que más satisfacción le causó fue verla a ella en libertad. Hoy la considera su amiga, una amiga a la cual le invirtió 4 años de su vida sin siquiera conocerla. Realmente eso también dejó en alto el nombre de nuestro país, de la Policía Nacional de Colombia frente al mundo, ¿no? Porque pues cuando íbamos allá y veía que llegamos en un taxi, nos decían las otras agencias, ustedes están locos, ustedes cómo andan en taxi, los van a matar. Pero no, era la convicción de trabajar por la libertad de ella. Entonces yo pienso que en el caso mío el mayor reconocimiento es poder hoy en día hablar con la hermana y decirle que bueno, esa frase que nos llena, que es bienvenida a la libertad. Aquí termina el capítulo de hoy. Si les ha gustado, no se pierdan el próximo episodio con la primera parte de una exhaustiva investigación periodística en video para desenterrar los pasos de un asesino en serie perdido en la memoria de Medellín. Recuerden escucharnos en www.elcolombiano.com/podcast y www.cubomedellin.com. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, YouTube y Google Podcast. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún capítulo. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.